nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Quiero que busquen en su Biblia en Lucas. En Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 del 8 al 14. Y el lema que la Pastoral Juvenil ha tomado para este día, creo que ya lo compartieron los directores, el lema, que es cantando al príncipe en época de Navidad. Así es. ¿No lo han dicho los directores? ¿Cómo no? Sí. No. Bien. Ese es el lema que se había diseñado para este día, cantándole al príncipe de paz en época de Navidad. Ahora, leamos la lectura bíblica de Lucas, capítulo 2, del 8 al 14, y le doy gracias a Dios por este privilegio, ¿verdad?, que el Señor me ha dado de poder un poquito reflexionar la palabra. Pero antes también quiero decirles, yo sé que ya dieron la bienvenida, yo sé, ¿verdad? Pero yo quiero también hacer énfasis en unos rostros que yo veo y que realmente me alegro de verlos a todos, pero los rostros que casi no veo, ¿verdad? Y ahorita estoy viendo, por ejemplo, me alegro bastante de ver al esposo de la hermana Noemí. Amén. Amén. Sí. Bienvenido. Bienvenido, hermano, acá al templo. Y también, además del esposo de la hermana Noemí, también me alegro de ver a la hermana Rosita Inglés, ¿verdad? Que ella viene a veces los domingos, pero a veces ella está bien delicada con respecto a la salud de su mamá, ¿verdad? Y por eso ella me dice, este domingo no voy a ir porque estoy cuidando a mi mamá, y está bien delicada. ¿Cuántos años tiene su mamá? Tiene 98. 98 años tiene la mamá de la hermana Rosita todavía, tiene la bendición de tenerla, pero está bien delicada de salud. Pero me alegro de verla hoy acá, hermana Rosy. También me alegro de ver a Ceci. Ceci nos conocemos desde Pichito, de Cipote, aquí en el barrio de Cipote, y me alegro que haya venido Ceci también acompañando a nuestra hermana Bessie. Bessie, sí. Así que qué bueno que están por acá Ceci y Bessie. A veces me he confundido con el nombre de tu hermana, pero sí sos Ceci, ¿verdad? Son dos hermanas. Bien, Ceci, bienvenida, hermana Bessie, bienvenida. Y también me siento también alegre, porque si ustedes descubrieron, hay un rostro nuevo también en el canto, ¿verdad? En estos cantos que preparé, hay dos rostros nuevos. Tati, que ya está con nosotros, ¿verdad? Que participa en la femenil y participa también en los diferentes cultos. Tati, que estuvo acá en el trío de canto. Pero también está Dinora, ¿verdad? Dinora, ¿ha venido tu papá? No lo veo. ¿Tu mamá? No. Va. Es probable que tal vez venga otro momento. El papá me dijo, yo voy a estar ahí con Dinora. Pero aquí está Dinora, ¿verdad? Ella es alumna del Colegio Bautista. Una niña que se destaca mucho por su voz muy bonita en el colegio, ¿verdad? Y ahora ella apartó de su tiempo para poder ensayar estos cantos y estar aquí con ustedes. Dinora, que bienvenida también, Dinora. Y también Briseida. Briseida, bueno, voy a pedir que se pongan de pie, que ya la vieron. Va. Dinora, ponete de pie. Y también Briseida. Y es Dinora y Briseida. Briseida no ha venido sola, Briseida ha venido también con su mamá. Y la mamá de Briseida también es una gran amiga de años, ¿verdad? Es que Lolita le decimos de cariño. Lolita, póngase de pie para que la conozcan. Ella es, ¿verdad?, Loli, y de cariño le decimos Lolita también. Es que ella es la mamá de Briseida. ¿Y venís también, Loli, con tu sobrina? Sí. ¿Sobrina o tu niña? No.
¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre, sobrina? Bien, tu niña no vino, ¿verdad? La pequeña. No, bien. Entonces, Priscila dijiste. Bien. Priscila, ¿verdad? Briseida, Dinora, Ceci, hermana Bessie, hermana Rosy y el hermano, se me olvida el nombre, es su nombre, hermano, el esposo del hermano Noemí, se me olvida, ¿cómo? Alex. Ángel, hermano Ángel, ¿verdad? Gracias por estar por acá. Y así todos también, todos. Bien, leamos, hermanos, Lucas 2, del 8 al 14. Miren qué bonito lo que dice, pensando en el tema que hay que cantarle al príncipe de paz. Leamos todos juntos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Miren qué bonito, apareció, dice, con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Amén. Hermanos, allí ese cuadro en lo que estamos leyendo inicia hablando de pastores, y dicen que los pastores estaban velando y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El ángel se le apareció a los pastores, y los pastores estaban haciendo su trabajo, no estaban inactivos. Los pastores estaban activos, trabajando por su rebaño. Imagínense que los pastores estaban trabajando por su rebaño, haciendo su función, pero dice que cuando se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de repente de resplandor, y tuvieron gran temor. O sea, se sorprendieron cuando el ángel les apareció ahí. Este, hermanos, es un relato acerca del momento en que Jesucristo nació. Y antes de esa lectura, allí habla de que José andaba allí en movimiento, queriendo ayudar a María, porque María estaba encinta, ya estaba embarazada de Jesucristo. Ya estaba embarazada, y José andaba preocupado queriendo ayudar a María. Y dicen que estaba en un tiempo de empadronar, estaban empadronando en esa época allá en Israel, y él andaba ahí con María embarazada. Y de repente en esa actividad andaba cuando también a María le sucedió de que dio a luz. Y esta lectura acá en Lucas lo dice así bien rápido, y que dice que al final le dieron cabida en un mesón. Aquí dice: y porque no había lugar para ellos, no había lugar para ellos en el mesón. O sea, no le dieron entrada en el mesón, entonces andaban de un lugar a otro. Pero ahí andaba José, ayudando a María. Pero antes de esto había sucedido que José no había comprendido, no había entendido lo que le estaba sucediendo a María. José andaba bien obediente, pero porque ya había comprendido el mensaje de Dios a través del ángel. Pero antes José estaba un poco convulsionado, ¿verdad? Porque cómo es que María había quedado embarazada. Entonces se convulsionó él como hombre, ¿verdad? Como humano. Pero luego cuando el ángel le habló,
Entonces ya la actitud de él fue diferente. Fue diferente cuando el ángel llegó y le habló y empezó ya a trabajar José por María y por el niño que estaba en el vientre. Y eso, hermanos y hermanas, lo recalco esa parte porque quiero decirles que si nosotros hablamos de Navidad, nosotros como hijos de Dios, como iglesia cristiana, hablamos de Navidad, pero el mundo también está haciendo celebraciones de Navidad. O sea, la sociedad en sí, la sociedad en general está haciendo celebraciones de Navidad desde su punto de vista, desde su perspectiva, ¿verdad? Celebran Navidad. Pero, ¿qué es Navidad? ¿Qué es Navidad? Y así, esta semana una señora como de unos 70 años me hizo esa pregunta. Y me dijo, mire, tanto que hablan de Navidad, pero ¿qué es Navidad? Me dijo la señora, me preguntó, ¿qué es Navidad? Y fíjense que en base al idioma latino, ¿verdad? El término latino, Navidad, significa nacimiento. ¿Verdad? En base a este idioma latino es nacimiento. Entonces, por eso es que nosotros cuando decimos Navidad, pensamos en el nacimiento de Jesucristo, porque realmente el término es más o menos por ahí anda la definición, pero hay otras cosas más, ¿verdad? Con respecto al concepto religioso en aquella época. Pero a donde yo quiero detenerme, hermanos y hermanas, es que los diferentes sectores de una sociedad o de nuestra sociedad en el país, esta época la celebran en diferentes maneras, con diferentes maneras. Y alguien decía, si hasta personas que no creen en Dios, hasta personas que no practican una religión, están haciendo tanta festividad por la Navidad. Y eso llama la atención, hermanos y hermanas. Llama la atención que muchas personas que no son parte de alguna iglesia, y a lo mejor tal vez ni tienen un concepto bueno de Dios, pero están poniendo luces, están poniendo arbolitos, y están poniendo a Santa Claus, y están poniendo el nacimiento, y hay muchas actividades que se hacen, estoy hablando de nuestro país, en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, hay sectores que hacen eso, y no lo hacen desde la perspectiva de darle honor a Jesucristo. Y ahí viene lo importante, no lo hacen desde la perspectiva de darle honor al nacimiento de Jesucristo, sino que lo hacen por intereses económicos, ¿verdad? Intereses comerciales, y otros hacen tantas celebraciones, pero por intereses culturales, Entonces, por eso es que en nuestro país, en El Salvador y en Zacatecoluca, ustedes ven que muchas personas andan en derredor de eso. Y está el otro sector que lo hace por intereses religiosos. Entonces, intereses religiosos, intereses culturales, intereses comerciales. Porque los dueños, los propietarios de almacenes, hermanos y hermanas, ellos están preparando muchas cosas en la época de Navidad. Y como les digo, los propietarios de almacenes hasta preparan unos nacimientos bien bonitos en sus almacenes, y uno llega y uno ve los nacimientos muy bonitos. Pero es posible que el propietario del almacén ni crea en Dios, ni se reúne en ninguna iglesia, ni cree en la religión, pero mantienen esa dedicación para poder preparar todo un ambiente de Navidad. Y a nivel cultural también, ¿verdad? Se ve muy bonito en muchos lugares, ¿verdad? Con luces y con nacimientos de metal, de madera y de toda forma. Ahora,
menciono esto por el hecho de que entonces, ¿qué es Navidad, verdad? Entonces, ¿qué es Navidad? Entonces, para el sector comercial, la Navidad es una oportunidad para vender, para deshacerse de sus productos y acaparar dinero. Para el sector comercial, ese es el interés y esa es la Navidad, una oportunidad para vender, ¿verdad? Para establecerse ya como empresa y que los clientes se lleven todos los productos. Entonces, para el sector comercial, la Navidad, el interés de la Navidad es este. Bien, ahora, para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas que trabajamos por el reino de Dios, entonces la Navidad debe de ser diferente, porque los intereses para la iglesia y para los trabajadores del reino de Dios, los intereses es engrandecer el reino de Dios, los intereses es compartir el amor de Dios. Entonces, ¿cómo se comparte el amor de Dios? Cuando nosotros llegamos a las personas, les hablamos del amor de Dios, los evangelizamos, les decimos que reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador en su vida. Entonces, cuando nosotros hacemos ese llamado para que las personas reconozcan a Cristo como Señor y Salvador y las personas aceptan a Jesucristo como Señor, entonces esas personas están haciendo que Jesucristo viva ya en las vidas de ellos y nazca en las vidas de ellos. Entonces, cuando decimos Navidad, para nosotros en esta época, es que Jesucristo debe de nacer en nuestras vidas, en nuestra práctica, en nuestros pensamientos, que nuestro testimonio sea diferente, que nuestro ejemplo, que nuestra conducta, que nuestra actitud sea diferente. Entonces, ahí es donde inicia ya el nacimiento de Cristo en una persona, en una familia, y ahí hay transformación y hay cambios. Hay cambios. Bien, pero la familia, el círculo familiar es importante. O sea, nosotros tenemos que siempre, que esta época de 24 de diciembre y 25 de diciembre, lo aprovechemos para exaltar a ese niño que ahora ya no es niño, sino que es el príncipe de paz. Amén. Es el príncipe de paz, es nuestro Salvador. Y fíjense que aquí dice, y que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, un Salvador. O sea, un niño, pero ya estaba diciendo que es un Salvador, Cristo, un libertador. Significa, hermanos, que si nosotros vamos a hablar de la Navidad, tenemos que hablar de vida, tenemos que hablar de paz, tenemos que hablar de alegría y de gozo en nosotros. Amén. Amén. Que la Navidad para nosotros no sea solamente esta época de diciembre, que las celebraciones de la vida sean siempre, porque si Jesucristo ya nació en la vida de nosotros, en la vida de ustedes, en la vida de cada uno, entonces la vida ha sido ya transformada, ha sido diferente, la alegría ha llegado, el canto ha llegado a nuestra vida. Entonces nuestra vida tiene que ser realmente una expresión de vida, ya no de tristeza, ¿verdad? Ya no de negativismo, sino que de vida y también de fe y de esperanza. Amén. Amén. De fe y de esperanza. Y esto es importante, hermano. De fe y esperanza, porque Jesucristo vino desde su nacimiento. El plan de Dios era para dar vida y para dar paz y para dar esperanza a toda la humanidad. Amén. A toda la humanidad. Para dar vida y esperanza. Ahora, pero ¿cómo se debe de reproducir la vida, la alegría y la esperanza a todas las personas? A todas las personas a través
de nuestra actitud a través de nuestro testimonio. Amén. Y los ángeles y toda, dice, la multitud de las huestes celestiales cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, allí en ese momento, hermanos, había una expresión de canto, una expresión de alegría, una expresión de vida. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de irradiar al saber que Cristo está y vive en nosotros, al saber que la Navidad ya llegó a nosotros. Ahora, ¿cuánto nosotros no quisiéramos que la Navidad llegara también a otras personas y que llegara a hogares y a familias que necesitan? Los jóvenes presentaron aquí un drama, y con el drama han tratado de ellos de dar un poco la situación y la realidad que se vive en los hogares. Ellos lo presentaron de esa manera, pero hay otras cosas más profundas y más fuertes donde los hogares necesitan de que exista Jesucristo en sus hogares y en su vida. O sea, que el nacimiento de Jesucristo realmente llegue para dar vida, para dar alegría, para dar canción, ¿verdad? O sea, el canto, la alabanza a Dios. La alabanza a Dios, eso es tener vida y estar agradecidos con Dios. Bien, pero ahí está el cuadro del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? De Jesucristo como niño, pero como les decía yo, también ahora ya no es un niño. Y ahora veamos un poco para ir, ahorita me he quedado acá en esto, ¿verdad? En esta parte, reflexionando un poco y también llevando a contextualizar a cómo estamos nosotros y cómo tenemos que aplicar esto del nacimiento de Jesús, ya no quedarnos solamente en aquella época cuando nació, sino que ahorita vivir ese nacimiento de Jesucristo en nuestra comunidad, en nuestro hogar, en nuestra sociedad. Pero ahora, este Jesucristo que nació como un niño y luego se hizo un príncipe, mire qué dice Hebreos, busquemos en Hebreos 3, 4, 6. En Hebreos, allí nos está hablando acerca de Jesucristo, ya no en el momento de su nacimiento, sino que ya en el momento diferente de su misión, de su trabajo como el Salvador. Hebreos 3, versículo del 4 al 6. Hebreos 3, 4 y 6. Miren lo que dice, lo tienen ya, ¿verdad? Leámoslo juntos. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las casas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Amén. Hermanos, aquí esta parte de Hebreos está hablando de casas y de la casa de Dios, y está hablando de Moisés. Entonces dice que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Está hablando de casa, está hablando de fidelidad. Moisés fue fiel a la casa de Dios y dice, porque toda casa es hecha por alguno, porque el que hizo todas las casas es Dios. Ahora veamos lo que dice el versículo 6, hermano, el 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Amén. Allí está hablando de casa de Dios, está hablando de Moisés, pero muy interesante lo que dice el versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Oigan bien, qué bonito. Que todos nosotros somos la casa. ¿Y quién está sobre la casa? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, nosotros constituimos la casa. Y la casa podemos verla desde el punto de vista de un lugar
donde nosotros podemos disfrutar la vida, la casa donde nosotros podemos disfrutar paz, podemos disfrutar armonía, podemos disfrutar vida. La casa de Dios, la casa de la familia, ¿verdad? Donde nosotros vivimos con nuestra familia. Aquí el templo, la casa de Dios, donde estamos compartiendo con tantos hermanos. Y hermanos, podemos decir que la casa de nosotros también es todo este universo. Dios ha preparado todo el universo, todo este planeta para que sea la casa de nosotros, para que la humanidad viva en armonía y en paz. Pero para que esa casa sea de paz y armonía, entonces nosotros tenemos que dar esa luz. Y porque dice aquí que nosotros nos constituimos en esa casa. Pero para que esa casa esté en armonía y en paz, tenemos que tomar en cuenta que Jesucristo es el que está, ¿verdad?, sobre nosotros. Pero dice, ¿y para qué? Para retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza de vida, ¿verdad? La esperanza de vida abundante, la esperanza en Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que trabajar por tener una familia en armonía y en paz. Trabajar por tener una congregación en armonía y en paz. Siempre que Cristo esté al frente de nosotros. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es otro versículo de Hebreo, ¿verdad? Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y ahí, ¿verdad? Hay mucho que decir, mucho que hablar de esto, ¿verdad? Pero aquí quiero terminar con esta parte, que tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que escuchar la voz, ¿verdad?, de ese ejemplo de Jesucristo como vida, y que la Navidad sea, hermanos y hermanas, que la Navidad sea realmente para armonizar en la familia, para estar en paz entre nosotros, pero no solo entre nosotros, para estar en paz con nuestra comunidad, Entonces, que la Navidad sea para eso. Y los pastores, miren hermanos, los pastores, solo finalizo ya, ahorita con la lectura con la que inicié. Miren cómo finalizan los pastores también. Dice el versículo 20 del capítulo 2. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. O sea, los pastores dice que se fueron glorificando y alabando a Dios. Amén. Quiero terminar con eso, ¿verdad? De que los pastores se fueron alabando y glorificando a Dios. Hermanos, en su vida, en nuestra vida, en su familia, continúen glorificando a Dios y escuchando la voz de ese Jesucristo que nació en aquella época, pero que ahora ha nacido en nosotros, y que continúe naciendo en más hogares y en más personas. Amén. Que Dios nos bendiga, ¿verdad? Y que esa Navidad, que Jesucristo sea una realidad en nuestras vidas. Amén. Que Dios nos bendiga.